como que siempre todo cambio nos deja así como impresionados, ¿no? ¿O solo a mí? Bueno, ¿qué le parece si abre su Biblia ahí en Marcos capítulo 4? Es un capítulo que ya estudiamos hace 2 semanas, así que usted ya tiene una idea más o menos de lo que habla este capítulo. Recuerde que nosotros estamos aquí no solo para cumplir un programa o una costumbre, ay, ¿por qué ahora el pastor hizo eso? Si siempre va los cantos y después la ofrenda y después la predicación. No, nosotros estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y no importa en el orden que sea, lo importante es cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos, amén. Cuando usted tenga esta palabra, Marcos capítulo 4, versículo 3, diga un fuerte lo tengo. Y se lo voy a leer. Dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué hicieron estas últimas semillas después de germinar y crecer? Produjeron una cosecha. Yo, como siempre, se los digo, muchas veces tenemos idea de lo que es o de lo que significa alguna palabra, pero a mí me gusta siempre ir a buscar el significado como tal, porque eso me ayuda a abrir más el panorama de lo que sé. Y investigué qué es una cosecha, y la cosecha marca el final del crecimiento de una estación o el final de un fruto en particular. Es decir, es un conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en que están maduros. Una vez más, es el conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en que están maduros, y esto marca el final del crecimiento de una estación. Naturalmente, ahorita regresamos a esta parte de las escrituras que leímos, pero naturalmente hay un campo que se busca que esté lo más fértil, lo mejor que se pueda. Viene el agricultor, esparce semillas esperando recoger un fruto. La semilla tiene que hacer una planta. Tal vez no utilizo los términos correctos, pero la semilla tiene que producir una planta, y esa planta después va a producir un fruto. Vamos a poner como ejemplo un árbol de manzanas. El agricultor no siembra una manzana y al otro día ya está el árbol con 1000 manzanas, ¿o sí? Tiene que llevar un proceso, ¿verdad? El agricultor pone una semilla, primero crece un árbol, ese árbol no al primer día da frutos. ¿Qué hace? Madura. Tiene que madurar, tiene que crecer, y después, ¿qué hace? Se espera que dé manzanas, que dé ese fruto. Y dice esta última porción, y la conocemos, hemos estudiado esta parábola que el Señor Jesús enseñaba a los que estaban ahí escuchando, pero y siempre hablamos, ¿no?, de que nosotros tenemos que ser esa tierra, nuestro corazón tiene que ser esa tierra fértil. De hecho, por eso es el nombre de esta congregación. ¿Cómo se llama esta congregación? Buena tierra. De aquí viene ese nombre, que nuestro corazón, que cada uno de los que estemos aquí seamos esa buena tierra en la que la semilla, que es la palabra de Dios, dé ese fruto. Pero
hay una parte que yo es en la que me quiero enfocar el día de hoy, que es en la que el Señor me habló en esta semana, y es en el versículo 4, perdón, en el capítulo 4, en el versículo 8 dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y esto es en lo que quiero que pongas mucha atención. Y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y en Marcos igual, capítulo 4, versículo 20, la explicación de Jesús a esta parábola dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representa a los que oyen la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Muchas veces olvidamos esta parte. Espera el Señor no solamente que esa semilla que fue plantada en nuestros corazones, que solamente no espera que solamente oigamos y aceptemos esa palabra, sino que también demos un fruto, que haya una cosecha. Las semillas de buena tierra producen una cosecha. Hace unas semanas, yo no sé si usted recuerda, nuestra hermana Denise hasta puso un video y unas diapositivas. Nos habló sobre la diferencia entre creyentes y discípulos. ¿Usted se acuerda? Y una de las cualidades de los creyentes es que los creyentes solamente y a veces suman, pero los discípulos, ¿qué hacen? Multiplican. Hemos sido llamados a ser discípulos y multiplicarnos. Una vez más se lo voy a repetir: hemos sido llamados a ser discípulos y multiplicarnos. El fin, decía aquí, que la cosecha marca el final del crecimiento de una estación. Muchas veces nosotros como cristianos, claro, vamos a comenzar siendo creyentes, pero tenemos que llegar a un momento en la que esa estación termine y pasemos de ser creyentes a ser discípulos. Todo árbol, como les daba el ejemplo, no de un día para otro da frutos. ¿Por qué? Porque tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que nutrirse, tiene que tener la capacidad para reproducirse. ¿Estamos de acuerdo? Y vemos que en un árbol no tú plantaste una semilla y te dio nada más una manzana. ¿Cuántas manzanas da un árbol? Muchísimas. Entonces es lo mismo que el Señor espera de nosotros, que produzcamos, como dice Marcos capítulo 4 versículo 8, una cosecha que sea 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y todo esto, hermanos, comenzó, como siempre lo decimos, nosotros no hablamos algo, los que estamos aquí enfrente no hablamos algo que el Señor no nos haya hablado primero a nosotros, porque muchas veces dicen: ay, el hermano me vio y por eso me está echando de pedradas. No, el hermano escuchó lo que dije y por eso está predicando eso. ¿Cuántas veces, no digan yo ni amén, pero cuántas veces hemos pensado eso? Pero no, hermanos, el Señor lo vio a lo mejor y el Señor lo escuchó, pero yo no. Y algo que el Señor habló a mi corazón primero, y por eso yo les comparto, como lo veíamos el día jueves también. ¿Qué le dijo? El día miércoles, el día de nuestro estudio, no sé qué día lo tuvieron. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre endemoniado? Que le dijo: Señor, yo quiero ir contigo. Y le dijo: no, mejor ¿qué haz? Quédate con tu familia. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Recitarles toda la Biblia? ¿Qué les dijo? Cuéntales lo que yo hice en tu vida. Y es lo mismo que el Señor manda hacer a cada uno de nosotros. Por eso yo les estoy compartiendo esta palabra. En mi devocional de esta semana yo leía Génesis, y muchas veces leemos: Génesis, sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el primer día Dios hizo esto, y el segundo hizo esto, y el tercero es... Y ya lo leemos así como nada más que, sí, ya me lo sé, nada más para recordarlo.
Pero no, hermanos, cada día yo le recomiendo que usted se acerque a la palabra de Dios, aunque la haya leído 1,000,000 de veces, que ponga toda la atención, que tenga todo el deseo, porque el Señor le va a hablar algo nuevo. Y eso fue lo que pasó hoy, esta vez en mi vida. Y algo que yo leía, y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 11. Cuando lo tenga, dice una vez más, bien fuerte, lo tengo. Génesis capítulo 1, versículo 11. Dice así: después Dios dijo que la tierra brote vegetación. Que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Produjeron plantas y árboles, ¿cómo? De la misma clase. Y vamos adelante en el versículo 21. Dice: así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. ¿Produciendo qué? Amén. Y en el versículo 24 vamos a leer, dice: entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Yo puse como tema a esta conferencia: sean fructíferos y multiplíquense. Y yo no sé si usted se dio cuenta de algo, pero en estos 3 o 4 versículos que leímos, siempre traigo 1000 papelitos y todos se me caen. En estos 3 o 4 versículos que leímos, ¿qué frase o qué palabra se repetía? A ver si usted se dio cuenta. La tierra. Pero cuando se decía que dieran fruto, ¿qué más? Pero siempre se decía, sea la tierra, sean animales, sean frutos, se decía que fueran como, que produzcan de la misma especie. Es algo que yo en la semana y también se los he comentado muchas veces. Siempre que veamos repetido algo en la palabra, en un capítulo vemos muchas veces una frase, un par de palabras que se repiten más de 2, 3 veces, es porque es importante. Claro que toda la palabra es importante, pero nosotros cuando queremos que algo de verdad le quede claro, como mamás o como esposas, cuando queremos que algo quede bien claro, se lo decimos una vez a nuestros hijos, o a nuestros esposos: le apagas en 20 minutos a la olla. Ya, sí, mamá, sí, mi amor. Y regresas a los 5 minutos. No se te va a olvidar que la apagas en 20 minutos a la olla, Y ya sí, aunque ellos ya les quedó claro, y después decimos, ya que nos vamos, no se te olvide que en 20 minutos le tienes que apagar a la olla. Pues yo creo que el Señor es igual, ¿no? Dice, bueno, quiero que esto les quede claro. Claro, vemos que aquí decía que el Señor esperaba que ya sean las plantas o los árboles que producieran las mismas clases de plantas o de árboles, o sea, de los animales. Lo que esperaba era que se producieran más, pero siempre se tenían que, dice, pero que sean de la misma especie. ¿Un árbol de manzanas puede dar mangos? ¿Un árbol de mangos puede dar manzanas? Siempre van a dar un fruto de su misma especie. Un perro no puede tener gatos. Les decía, esta palabra dice
sean fructíferos y multiplíquense. Y en el versículo 22, vamos a leerlo ahí mismo en Génesis 1, dice: entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y en el versículo 28 dice, luego Dios, en el versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Vemos aquí que Dios bendijo tanto al hombre como a los animales y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Y comúnmente escuchamos estas palabras y lo relacionamos con que sí, tenemos que tener una familia, tenemos que tener hijos y llenar la tierra, pero no, también el Señor espera que cada uno de nosotros como discípulos seamos fructíferos y nos multipliquemos y que demos un fruto de la misma especie. Si tú eres, partiendo de la primicia, o de la premisa de que un árbol de manzanas no puede dar mangos, si tú no eres discípulo, ¿puedes hacer discípulos? No. Nosotros tenemos y hemos sido llamados a ser discípulos y multiplicarnos. El final de todo creyente es oír y aceptar la palabra de Dios. De ahí comienza el discípulo. Una vez más te lo voy a repetir. El final de todo creyente es oír y aceptar la palabra de Dios. De ahí comienza el discípulo. Claro que vamos a comenzar, como se los dije hace unos momentos, vamos a comenzar siendo creyentes. Vamos a ir madurando como toda planta, como todo árbol. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir alimentándonos, tenemos que ir nutriéndonos para llegar al momento preciso para dejar de ser creyentes y pasar a ser discípulos. Y ahora sí poder dar un fruto para una cosecha numerosa. Estoy de acuerdo, y eso es también muy cierto, que un árbol que da su primer cosecha no va a dar la misma cantidad de fruto que aquel que tiene 5, 10, 20 cosechas. ¿Sí están de acuerdo? Generalmente la primera vez que un árbol, que una planta da una cosecha, no da lo más que puede dar. Puede dar mucho más, pero tiene que seguir madurando, pero ya comienza a dar fruto. No podemos producir una cosecha diferente a nuestra especie. Si no somos discípulos, no podemos producir discípulos. Vemos en el capítulo 4 de Marcos, y lo vemos también aquí en Génesis, a Jesús en Marcos hablando, y en Génesis a Dios mismo hablando, que el deseo de su corazón no es solamente que nosotros crezcamos, que esa semilla de la palabra de Dios quede en nuestros corazones, y sí, que crezcamos y seamos una planta muy bonita. No, el deseo de Dios es que crezcamos, pero que también nos multipliquemos y demos fruto. El Señor espera que tú y yo no solamente seamos cristianos hermosos, con hojas hermosas, con un tallo bien grueso y unas raíces bien profundas, y que nos sepamos la Biblia de pasta a pasta, y que nos sepamos cada uno de los sermones que los hermanos pasan aquí cada 8 días a decirnos, o que nos hagan la pregunta más difícil de la Biblia y nos sepamos la respuesta. El Señor no espera solamente eso de ti y de mí. Él espera que te multipliques y que des un fruto. Y como lo veíamos en Génesis capítulo 1, Él espera que ese fruto sea de la misma especie. ¿Tú quieres ver esta iglesia la iglesia somos tú y yo, este lugar lleno
con gente apasionada y entregada al Señor, tú tienes que ser el primero. No puedes esperar que tu hermano, que la persona que está allá afuera sea apasionada, esté entregada totalmente a Dios, si tú mismo no lo eres. Tú no puedes como padre, yo lo veía y ese día lo hablaba directamente el Señor a mi corazón, específicamente en eso. Yo no puedo esperar que mi hijo sea apasionado. Yo no estoy hablando de los demás papás o las demás mamás, yo estoy hablando de lo que el Señor habló a mi vida. Porque yo constantemente y desde antes que mi hijo naciera, mi oración era: Señor, yo quiero que mi hijo esté apasionado por ti, esté enamorado de ti, que dé su vida por servirte. A mí no me importa si es ingeniero, si es abogado, si no hace una carrera, no me importa. Yo lo que más deseo es que él te sirva con todo su corazón. Y esa siempre ha sido mi oración para mi hijo y para mis hijos, si es que llego a tener más. Y ese día el Señor recordaba esa oración y me decía: no puedes esperar que tu hijo viva de esa forma si tú no eres de esa forma. Y estas palabras decía que toda planta o todo animal tenía que producir aquello de su misma especie. Y el Señor me hablaba eso y por eso te lo comparto. Y no aplica solamente para los hijos, te digo, el Señor espera que cada uno de nosotros nos multipliquemos y hagamos discípulos, y esos discípulos van a ser iguales a como tú eres. Pero este es el ejemplo que yo te doy con mi hijo. Yo no puedo esperar que Damián, que mi hijo, esté apasionado por el Señor, que dé su vida por servirle, que sea santo, que sea agradable a los ojos de Dios, si yo no lo soy primero. No puedo producir un fruto diferente al mío, a lo que yo soy. Y el Señor, entonces, nuevamente te lo repito, espera que el final de todo creyente sea oír y aceptar la palabra de Dios, pero de ahí comience a ser un discípulo, el cual da fruto para una cosecha numerosa. Tal vez, hermano, tú ya conoces y tienes las bases perfectas para dejar de ser un creyente más. Y ahora el Señor te está llamando a ser discípulo. Y no solamente ser un discípulo y sí hacer lo que Jesús hizo, sino hacer más discípulos, a llevar, a reproducirte. ¿Quieres que aquel a quien tú le estás hablando de la palabra conozca a Jesús y entregue su corazón y de verdad anhele conocer y buscar cada día al Señor? Tienes que hacerlo tú primero. No puedes producir un fruto diferente a lo que eres tú. No puedes producir a un apasionado por Cristo si tú nada más eres cristiano a medias. Si tú nada más haces lo que te obligan a hacer. Si tú nada más haces lo que tienes que hacer para panzar. La orden del Señor no es solo oír y aceptar la palabra, sino ser fructíferos y multiplicarnos. Depende de la madurez del árbol, como te decía hace un rato, además de el tipo de nutrición que tenga y las raíces que tiene, la cantidad de fruto que da. Si tú no estás lleno de la palabra y si no tienes raíces profundas, nunca vas a poder dar un fruto abundante. Y veamos el otro lado. Te decía al principio, tal vez tú ya te sientes lleno, tal vez sientes que estás viviendo como a Dios le agrada, vives en santidad, vives apasionado por el Señor, pero no has pasado a multiplicarte. Tal vez ese es el único paso que te falta y este es el momento.
O tal vez estás del otro lado, crees que aún eres una planta o un árbol inmaduro y sientes que tienes que hacer algo más, que hay que hacer algo más para que puedas empezar a pasar de ser creyente a ser discípulo y a multiplicarte. Bueno, pues lo veíamos aquí en Marcos, que dice que muchas déjenme buscarlo porque se me perdió. Vamos allá, Marcos capítulo 4. En el versículo 5 dice: otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. ¿Qué no tenían? Uno de los árboles más fuertes no son los que son más grandes por fuera, sino los que son más grandes por dentro, por debajo, los que tienen las raíces más profundas. Entonces vamos a Efesios capítulo 3. Y para leerlo, ¿por qué no se pone de pie? Porque ya veo que algunos están durmiendo y esto es, yo creo, por el calor. Póngase de pie para leer Efesios capítulo 3, versículo 16-18. Y si ve que alguien está dormido al lado de usted, dele un pellizco, pellizquele la lonja. No es cierto. Solo esto es para que se despierte, ¿eh? Efesios capítulo 3, lo voy a leer el versículo 16 y 18 al 18. Dice el texto de estos versículos: Pablo ora por crecimiento espiritual. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿Puede tomar asiento una vez más? Todo árbol, y lo vimos en esta parábola, para ser fuerte, para soportar las tempestades, para soportar las dificultades, debe tener ¿qué? Raíces profundas, porque vimos el ejemplo contrario. Se habla de una semilla que cayó en tierra poco profunda, tenía raíces poco profundas, sí creció, pero ¿qué pasó? Después de un tiempo, ¿qué le pasó? Con el sol y las dificultades, se murió. Y al contrario, aquí vemos que Pablo obra por el crecimiento espiritual y dice que espera que echen raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Tal vez, hermano, tú dices: bueno, sí, si soy sincero y me hago un examen recordando lo que dijo, lo que nos compartió nuestra hermana Denise hace unas semanas y lo que he escuchado en estas semanas y lo que Dios me ha hablado en estos días, pues sí, tal vez soy solamente un creyente, pero yo ya no quiero ser más un creyente solamente, quiero ser un verdadero discípulo del Señor, porque eso es lo que el Señor espera de mí, pero no sé cómo hacerlo. Dice aquí Pablo que solamente esas raíces profundas se van a hacer en nuestros corazones a medida que confiemos en el Señor y que podamos comprender su amor. Dice aquí cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. La única forma de nutrirnos, volvemos al ejemplo de un árbol.
Muchas veces a mí la verdad no me gusta ni me interesa en lo mínimo el tema de las plantas, pero a mi mamá le fascinan. Mi mamá tiene muchas plantas y ahí la veo yo recolectando que los desechos orgánicos para echárselas a sus plantas, y porque ella leyó que eso les ayuda a crecer más bonitas. O también he visto que te venden la tierra de cierto modo porque eso les va a ayudar a crecer más bonitas. O también venden literal vitaminas para las plantas, para que crezcan más bonitas, porque las plantas también se alimentan como tú y como yo. Y si tú de vez en cuando les echas agua y están en una tierra bien fea, ¿van a crecer? No, igual que tú y que yo necesitan de nutrientes, necesitan de los mejores alimentos, por así decirlo, para poder crecer de la mejor forma, para poder rendir de la mejor forma. De esa misma forma, como cristianos, como esas plantitas que somos tú y yo en el Evangelio, necesitamos nutrirnos cada día, necesitamos alimentarnos para no ser la plantita más fea que medio creció y no la cortamos nada más para darle una oportunidad a ver si se recupera, sino para que seamos esa planta que cuando llega nuestra hermana, nuestra prima, nuestra tía, nuestra abuelita, le digamos: ¿ya viste mi plantita? ¡Qué bonita está! Mira cuántas flores da, porque ese muchas veces también es el fruto de muchas plantas, la flor solamente. O para que digas: mira, yo tengo un tío que vive por allá por Ameca y tiene un terreno muy grande y plantó muchos árboles frutales y tiene muchas plantas. Y muchas veces vamos y dicen: no, ese árbol ni sirvió, ni da nada. Según es de tal fruto, pero ni da nada. Ya a ver si lo quito. Pero tiene otro y dice: no inventes, hoy dio, este árbol es de duraznos y dio un montón, tengo botes y botes de duraznos. Eso espera el Señor de nosotros. No que seamos ese árbol que creció, pero que nunca dio fruto. Y lo vemos en otra porción de las Escrituras, que el Señor habla de esto, y vemos también en muchas partes de las Escrituras cómo hay castigo, por así decirlo, para aquellas plantas que no dieron fruto. El Señor espera que seamos como ese árbol de mi tío, que dio muchos y muchos duraznos. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar fuertes? ¿Cómo van a crecer nuestras raíces para estar fuertes y bien nutridas? Acercándonos al Señor. Y como lo dice Pablo aquí, a medida que confiemos en el Señor y comprendamos cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de nuestro Dios, es como vamos a crecer. Ya estoy por terminar, pero quiero que te quede bien claro esto, hermano. Sea que tú quieras hacer solamente discípulos o empezar más bien, que es excelente, empezar a ser discípulos de tus familiares. Yo, por ejemplo, de mi hijo, de tus hijos, de tu esposa, de tus hermanos. Así como eres tú, no esperes más de ellos. Si tú quieres que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo, en este caso, bueno, no sería lo más correcto que tú como mujer discipules a tu esposo, pero si así pasó, pues si tú esperas eso, que tus hermanos sean discípulos, sean apasionados por el Señor, tienes que serlo tú primero. Tienes que echar tus raíces bien profundas. Y si tú nada más te conformas con ser ese árbol que crece, pero pues no da fruto, un día va a venir el Señor y te va a cortar. Porque no sirves para lo que Él te creó, no haces lo que Él te mandó. Cada día, hermano, tú debes orar para conocer primeramente el amor de Dios. Y como lo vemos también en Santiago, y lo dice y lo acaba de contar, también lo acaba de decir nuestra hermana Moni en la oración al principio.
Dar gracias en todo tiempo. Y Santiago lo dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Alégrate si estás pasando por dificultades, porque eso también te va a ayudar a crecer. Eso te va a ayudar también a que tus raíces sean más profundas, porque tu confianza en el Señor va a crecer. Eso es lo que el Señor espera de ti cuando pasas por dificultades. No que quedes tirado en el suelo, desmayado y destrozado. Lo que espera es que te levantes con más fuerza y con más confianza en Él, para que después tú tengas esas raíces bien profundas, que venga lo que venga, nada te pueda tirar. No sé si esto es verdad, no lo corroboré, pero alguna vez recuerdo que escuché que uno de los árboles, no me crea mucho porque le digo, no lo corroboré, pero escuché que uno de los árboles que tienen las raíces más fuertes o más profundas o más extensas eran las palmeras. Y yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo también en la costa sí hace mucho calor, pero también cuando vienen el aire, es aire con ganas, o sea, y las palmeras se hacen de un lado para otro, pero nunca se caen. ¿Por qué es eso? Por sus raíces, porque sus raíces son muy profundas. Que nuestras raíces sean muy profundas no significa que nunca va a venir tempestad, no significa que nunca vamos a tener pruebas, no significa que siempre vamos a estar disfrutando. Significa que aunque venga el remolino más grande, aunque venga la tormenta más fuerte, no vamos a caer. Nos vamos a hacer, sí, a lo mejor de un lado y para otro. No vamos a poder quedarnos totalmente firmes. Tal vez sí nos vamos a ir de un lado para otro, pero no vamos a caer. Y eso mismo vamos a transmitir a aquellos en los cuales nos multipliquemos. Acuérdense, el título es: sean fructíferos y multiplíquense. Si ya tú eres ese árbol grande, hermoso, con raíces muy profundas, lo que el Señor espera de ti ahora es que des un fruto, que te multipliques. Dice en esta misma porción de Marcos que estas semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. No dice, produjeron una cosecha de 200 desde que se sembraron. Empieza con 30 y luego con 60 y luego con 100. Sí, es normal, es natural y es bueno que no empieces con 1000 discípulos. Que empieces tal vez con 1 y después con 2. Pero imagínate esto. Muchas veces decimos, ay, a mí cómo me gustaría ver lleno aquí y que no alcancen las sillas y que hayan muchos allá afuera. Pero ¿qué estoy haciendo yo para hacer eso? Imagínate esto, tú le hablas a uno y ese uno le habla a otro y ese otro le habla a otro. O sea, de uno, ¿cuántos salieron? Eso es lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. Y eso es lo que yo hoy quiero compartirte. Ya para terminar y resumirte todo lo que te dije. Tal vez no te acuerdes de nada, pero quiero que te acuerdes de esto. No puedes producir algo que tú no eres. Punto número 1. No puedes producir una cosecha diferente a tu especie. Si no eres discípulo, no puedes producir discípulos. Punto número 2. El final de todo creyente es oír y aceptar la palabra de Dios, pero de ahí comienza el discípulo, el cual da fruto para una cosecha numerosa. Y punto número 3. El Señor espera que te multipliques.
Piensa y trabaja de hoy en adelante. No es necesario que vayas allá afuera con alguien que no conoces. Puede ser con tu hermano, puede ser con tu hijo, puede ser con tu esposa, puede ser con tu compañero de trabajo. Comienza a ser un discípulo. Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz. ¿Cuántos en nuestro trabajo muchas veces nos ha tocado capacitar a alguien más? O nos han capacitado, ¿no? Todos estamos más o menos familiarizados con eso. Es que llegó este nuevo, tú ya tienes más años, capacítalo para que haga lo mismo que tú haces. ¿Y tú qué le tienes que enseñar? ¿Algo que no sabes? ¿Qué le enseñas? Lo que sabes. Es lo mismo con la palabra de Dios. Busca a alguien. Y no es necesario que le enseñes algo que tú no sabes. Enséñale lo que tú sabes, capacítalo. Y si tú quieres que sea apasionado por el Señor y un cristiano de verdad, ¿qué tienes que hacer? ¿Aprenderte la Biblia de pasta a pasta? Sí y no. No, tienes que hacerlo tú primero. Haz esto, hermano. Recuerda que la Biblia y la palabra de Dios no solamente son palabras bonitas o que suenan muy bonito o que son una muy buena idea, pero ya, nada más ahí quedan, palabras y nada más. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Piensa en esta semana, ¿cómo te vas a multiplicar? ¿Cómo vas a empezar a hacer lo que el Señor mismo, no lo que la esposa del pastor o el pastor o los hermanos que estamos aquí enfrente te decimos, sino lo que Dios mismo? Aquí no está escrito, las palabras que leímos no las estaba diciendo Pablo o algún otro discípulo. En Génesis, ¿quién está hablando? Dios mismo es el que está hablando. Y en Marcos, ¿quién estaba hablando? Jesús. Jesús estaba diciendo esa parábola. No es lo que yo estoy diciendo, es lo que Dios mismo está diciendo, lo que Jesús está diciendo. Él espera que nos multipliquemos. ¿Por qué no te pones de pie? Yo ya tengo mi discipulito. Todavía es un árbol muy chuequito. Hay que ponerle una varita. ¿Han visto cómo cuando los arbolitos están chiquitos y se van de lado, luego les ponen una varita para que se enderecen? Ahora le voy a poner ya su varita. Cierre sus ojos. Y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Y también pedirle que Él nos muestre cómo debemos empezar a reproducirnos, a multiplicarnos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás atento a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú como buen Padre nos amas y muchas veces nos corriges. Tal vez, Señor, hemos pasado demasiado tiempo siendo solamente creyentes, pero tú esperas de nosotros que seamos discípulos. Que seamos esos discípulos y no solamente esa buena tierra que dio fruto, en la cual creció una plantita, germinó esa semilla, sino esa planta, ese árbol que también dio fruto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener cada día presente esta palabra y comenzar a multiplicarnos como tú nos lo has mandado. Queremos multiplicarnos, Señor, ser cada día y hacer cada día más discípulos, como tú mismo lo dejaste claramente en tu palabra. Esa gran ordenanza que dijiste, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Señor, queremos hacer todo lo que tú nos has mandado. No solamente queremos buscarte para nuestros beneficios, para suplir nuestras necesidades, para llenar nuestros placeres, sino que queremos, Señor, también hacer lo que a nosotros nos corresponde, multiplicarnos y dar verdaderos discípulos tuyos
porque nosotros somos verdaderos discípulos tuyos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor, y seguimos aquí abriendo nuestro corazón para escuchar lo que tú sigues teniendo para nosotros. Venimos a adorarte, a exaltarte, porque solamente tú mereces gloria y honra. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, amén.